Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo los cursos del Moodle ya no tienen ningún tipo de sentido. Y es que ¿cuántos de nosotros hemos hecho alguna formación de capacitación profesional para las competencias profesionales o para la homologación de títulos o para la seguridad en el laboratorio o para 1000 millones de cosas? Hay muchos cursos online que se hacen simplemente a través del Moodle. Además, hay otros cursos presenciales cuyas actividades están en el Moodle. Y hoy te voy a enseñar cómo esto ya no tiene ningún tipo de validez y debemos modificar nuestra manera de evaluar las tareas y tenemos que buscar otra manera de evaluar que no sea a través de actividades random en el Moodle. Quizá hoy en día la evaluación tiene que ser más humana que nunca. Lo de hoy es una prueba. No sé cómo va a funcionar, pero te aseguro que aunque no funcione a la perfección, en poco tiempo lo hará perfecto. Bueno, de todas formas, yo creo que hoy en día lo que te voy a mostrar ahora mismo te va a volar la cabeza. Y es que voy a decirle a Claude que me haga el curso de seguridad en el laboratorio, que me haga todas las actividades y me las entregue hasta la sesión 4, porque la sesión 5 es mañana y aún no la tengo. Bueno, que sepáis que estoy atendiendo a clase, he hecho las actividades por mi cuenta y esto es una manera de ver si Claude hubiese sido capaz de también hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yendo a Claude Cowork, creando una nueva tarea y habiendo activado, ¿vale?, el Computer Use de Claude. De esta manera yo me puedo ir al gimnasio, como veis ya estoy cambiado para irme al gimnasio, y habiendo activado el Computer Use, que yo creo que ya lo tenía activado, pero bueno, porque lo he usado en otras ocasiones, vaya. Una vez tenemos el Computer Use activado y nos vamos a Cowork, vamos a New Task y le diré: tienes el Moodle con el curso Seguretat al Laboratori abierto en el buscador de Google Chrome. Me voy al gimnasio. Cuando vuelva, quiero que estén las 4 primeras tareas hechas. Puedes tramitar la entrega. Aquí me estoy arriesgando mucho. Procura tener un lenguaje natural. Tú ya me conoces. Si tienes dudas, léete el temario primero y si en una actividad tienes dudas, déjamela preparada en un Google Docs para cuando llegue tramitarla yo mismo. Las respuestas deben de ser solo en catalán. Y otra clave, aparte del Computer Use, es el Act Without Asking. Act without asking in Chrome as well. High risk. Bueno, hemos venido a jugar. Yes, continue. Voy a cerrar. Solo tienes que usar, le voy a especificar, el Moodle, tus conocimientos y Google Docs si hace falta. No arriesgues con acciones innecesarias. Me voy a ir y voy a dejar la pantalla grabando, obviamente. Dale. Me quedo a ver cómo empieza. Bueno, no quiero verlo. Me voy. Ahora vengo a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado cuando vuelva?
Yo tengo que decir que, bueno, ahora se me ha cerrado sesión aquí, porque ya había acabado, y tengo que decir que yo, antes de irme al gimnasio, como habéis visto ya en la pantalla, le he tenido que iniciar sesión otra vez en Google Chrome, porque sí que es verdad que ha cogido ha cogido el control del ordenador, pero ha abierto su propia extensión de Chrome dentro de mi usuario de Google Chrome que tengo conectado con Claude. Vaya, el usuario de Chrome con el que tengo vinculada mi cuenta de Claude. Y aquí me ha dicho ya que la actividad número 1 ya la tenía hecha. Es verdad, ya la tenía hecha. Pero se ve que se la ha descargado. Bueno, no sé si se la ha descargado y la ha mirado o ha visto el número supongo que ha visto el nombre del archivo. Me ha hecho la actividad 2 y me ha sacado un 10 de 10. La actividad 3 no me la ha hecho. O sea, sí que me la ha hecho, pero no me la ha publicado y me dice que el foro estaba cerrado. O sea, que el foro estaba cerrado, pero me ha preparado esta ficha en el que tengo la aportación al foro y también una respuesta a uno de los compañeros. Y aquí me ha hecho un resumen también de del resto de actividades. La actividad 4 también me la ha hecho y me ha sacado un 10. Y cuando he ido a ver la actividad 2, he visto que me la ha hecho perfect, un 10 de 10, 18 puntos. Y la actividad 4, puede ser que ya esté cerrada, pero vaya, que estaba abierta y me la ha hecho. Hasta aquí la actividad. 5 de 5. Así que ya me ha hecho el foro, pero no lo ha podido publicar porque estaba cerrado. Me ha hecho las dos actividades tipo test y la primera actividad no me la ha publicado porque yo ya la tenía hecha y publicada. Ahora falta que me haga la actividad 5 cuando la abran. Bueno, simplemente en este vídeo quiero concienciar de que ya no podemos hacer este tipo de cursos. Ya no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque dependen de la buena fe de la persona que lo haga, o de la ignorancia digital de la persona que lo haga. Porque, como vemos, con inteligencia artificial podemos hacer este tipo de cosas muy fácilmente, porque es que tampoco yo he hecho nada. He ido a Cloud Cowork y le he dicho que lo haga. Con que sepamos que se puede hacer y las herramientas con las que hay que hacerlo, ya tenemos suficiente. Es por eso que quizá es una paradoja que en un mundo en el que la inteligencia artificial cada vez cobra más importancia, también la formación presencial va a ser la clave para el aprendizaje. Espero que este vídeo te haya ayudado a concienciarte y a ver que este tipo de cursos, primero, que si ves que es muy rollo y no te va a servir para nada y que es pura burocracia, pues mira, tienes una manera de hacerlo con inteligencia artificial. Y si eres un formador que hace este tipo de cursos y que tiene tests y cosas, verás que ya la inteligencia artificial no aporta valor o no aporta una garantía de que el alumno lo haya hecho correctamente. Espero que te haya gustado el vídeo o que te haya removido algo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.